Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos demoliendo mitos de la política en vivo después de una semana de merecido descanso por aquí, por Colombia, aún en el hermosísimo eje cafetero en la ciudad de Armenia, mejor dicho, en los alrededores de la ciudad de Armenia. Aquí en el eje cafetero recomenzamos las transmisiones el día de hoy con la transmisión número 90. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión con mucha información después de una semana verdaderamente muy movida, con muchas, pero muchas novedades desde que abandonamos las transmisiones hace apenas una semana, novedades como el fallo de la Corte de Justicia Internacional, novedades como la publicación de los detalles relativos a la operación militar casi cinematográfica de Rusia en el sur de Avdiivka para conquistar la zona sur de la ciudad. Bueno, novedades de todo tipo, novedades también, cómo no recordarlo, como el derribo de un avión ruso transportando a prisioneros de guerra ucranianos hacia el punto de intercambio de esos prisioneros de guerra. Bueno, muchísimas cosas en esta última semana. Sin embargo, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, en la transmisión de hoy vamos a establecer el foco en la traición. Sí, efectivamente, en la traición de Biden a Zelensky. ¿Por qué? Porque en los próximos días aparecerá el nuevo plan de los Estados Unidos para Ucrania y en ese plan no aparecen ninguna de las promesas, en ese plan no aparece ninguna de las promesas formuladas por Biden, el presidente estadounidense, a Zelensky, el presidente ucraniano, relativas a la reconquista de los territorios ucranianos, relativas al futuro de Ucrania, sino que por el contrario aparecen sorpresas muy fuertes. Las vamos a presentar hoy aquí, aunque todavía este documento no apareció públicamente, porque el Washington Post, nada más y nada menos, esa vocería de la Casa Blanca, ya presentó un largo informe con los principales puntos de ese nuevo plan y con algunas de las reacciones de Zelensky frente a esta traición. Naturalmente, el hombre aparece abatido por un lado, furioso por otro, pero bueno, nosotros aquí esto lo vaticinamos una y mil veces desde el inicio de la guerra, ¿sí? Así como Estados Unidos puede catapultar a un personaje como Zelensky a los primeros planos de la exposición mediática, también de la noche a la mañana, también lo puede abandonar de la noche a la mañana, como abandona también a Ucrania destruida, despoblada y posiblemente inexistente si no comienza rápidamente una negociación con Rusia, porque efectivamente el Estado ucraniano podría desaparecer. ¿Sí? Esto lo establecimos en los inicios de este conflicto. Ucrania carecía de oportunidades, carecía de chances de una victoria militar, por lo cual debía comenzar cuanto antes una negociación con Rusia. De lo contrario, Rusia podría determinar su desaparición como Estado, al menos en la forma existente antes del inicio de la guerra. Antes de presentar este documento con el análisis pormenorizado, como siempre, los saludos a los demoledores y a las demoledoras después de una semana sin contacto, yo extrañándolos un montón desde aquí. Además, a pesar de las vacaciones,
acompañaba las noticias y de alguna manera quería presentarlas, quería realizar análisis, pero no podía desde las montañas, el eje cafetero, sinceramente. Ahora sí reaparecemos aquí y por eso los correspondientes saludos para los demoledores y demoledoras, como siempre, Beatriz Pulido desde la moderación. Gracias, Beatriz, desde Ciudad de México, por ahí desde Chile, Enzo Contreras. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Por ahí gente desde Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Honduras, Perú, Ismael Revilla desde Barcelona. ¿Dónde más? Uruguay, alguien por ahí desde Bélgica, Francia, bueno, desde todos los lugares del mundo, desde México también, más gente por ahí. Bueno, un placer acompañarlos nuevamente, demoledores y demoledoras, y comencemos con el análisis de este reporte publicado nada más y nada menos que ayer, recientemente, en el Washington Post. Una vez más, recordemos el Washington Post, ese periódico, ese matutino fuertemente ligado a la Casa Blanca, por lo general una vocería de la Casa Blanca y con mucha llegada a los sectores más profundos del gobierno de Biden y del llamado Estado profundo también, ¿no? A los halcones estadounidenses, en este caso a los demócratas, ¿sí? El Washington Post por lo general presenta una línea más cercana a los demócratas. Bueno, el artículo en cuestión, el reporte en cuestión, apareció el día de ayer con este título, en inglés naturalmente, traducido al español por el navegador: los planes de guerra de Estados Unidos para Ucrania no prevén la recuperación del territorio perdido. Nada más y nada menos que ese, el título, ¿sí? Recuerden que hasta aquí 2 años de guerra, Estados Unidos patrocinaba a Ucrania con la promesa de un apoyo inquebrantable, incondicional, ininterrumpido hasta la reconquista de los territorios de la Ucrania, de acuerdo a su formación a partir de la disolución de la Unión Soviética y el establecimiento del Estado ucraniano moderno en 1991. En concreto, aparecen en disputa Crimea, el Donbass o Donetsk y Lugansk, como así también Gerson y Zaporizhia, las provincias u oblast, como las llaman en ruso, los oblast conquistados y anexionados posteriormente por Rusia. Bueno, ¿cuál es la promesa de Estados Unidos hasta aquí? El apoyo hasta la reconquista de esos territorios, pero, oh sorpresa, de repente el nuevo plan de los Estados Unidos, según el Washington Post, una vez más, carece de el objetivo de reconquistar esos territorios, los cuales ya parecen prácticamente cedidos a Rusia, ¿sí? Pequeña novedad con respecto a la promesa inicial. La administración de Biden está trabajando en una estrategia a largo plazo para apoyar a Kiev, a pesar del estancamiento financiero en el Congreso. Por eso, pero esos planes no prevén avances significativos de Ucrania contra Rusia en 2024, dicen los funcionarios. Largo reporte escrito por 4 columnistas del Washington Post. Comenzamos su análisis y, por cierto, no recordé en la introducción la mención al hecho de que a partir de hoy comenzamos nuestras transmisiones en vivo, simultáneamente por Twitch, ¿sí? Así que ya no solamente YouTube, Facebook, Instagram, Rumble, sino que ahora también Twitch, una plataforma más en como, bueno, un paso más de crecimiento del canal. Las semanas venideras vamos a presentar varias novedades también importantes relativas al desarrollo del canal, pero no quiero ningún anticipo de eso, así que comencemos con el análisis de esta noticia bomba.
Aún dolido por la fallida contraofensiva del año pasado en Ucrania, la administración Biden está elaborando una nueva estrategia que restará importancia a recuperar territorio y se centrará en cambio en ayudar a Ucrania a defenderse de los nuevos avances rusos, mientras avanza hacia un objetivo a largo plazo de fortalecer su lucha, su fuerza y su economía. Qué caraduras, mamita querida. 2 años con la cantinela de la reconquista de todos los territorios ucranianos, de Crimea, los más avesados aún con la idea tantas veces promocionada, difundida, del cambio de régimen, como llaman en Estados Unidos a los golpes de Estado, ¿sí? Al derrocamiento de Putin, el avance militar incluso hasta Moscú en las mentes más afiebradas de los otanistas más efervescentes. Bueno, ahora, señores, abandonamos los territorios y comenzamos a establecer el foco en la defensa, lo cual connota un reconocimiento de la situación real en el territorio con avances cotidianos, algunos muy resonados, como el del sur de Avdiivka, con esa operación militar casi cinematográfica a través de una tubería justo acaecida durante esta semana. Por eso pudimos presentar el primer día las informaciones de los resultados de la operación, pero los detalles de esta operación a través de una tubería fueron apareciendo en los días posteriores cuando nosotros aparecíamos de vacaciones. No la pudimos presentar acá, lamentablemente, pero bueno, algunas de los avances rusos presentan esas características espectaculares, cinematográficos, pero la gran mayoría de avances aparecen en el día a día, en pequeños avances, con la toma de una trinchera, el avance de 100 metros, 200 metros, 300 metros eventualmente, pero constantes y permanentes. Y en ese contexto, claro, ¿qué es expectativa de reconquistar los territorios? El foco, el objetivo principal aparece en la contención de esos avances. Y por cierto, recordemos que más o menos en un mes, alrededor de 4 semanas, comienza nuevamente la Rasputitsa en Ucrania y en Rusia, no la Rasputitsa de la primavera, de las lluvias, sino la Rasputitsa de los deshielos. ¿Sí? El deshielo comienza a generar muchísimo fango, muchísimo lodo, así que Rusia debe acelerar si quiere acometer un avance adicional en estas próximas 4 semanas, no en las zonas en las cuales ya comenzó combate urbano, ahí no, claro, el terreno ahí aparece asfaltado, con cemento, ahí no vamos a presenciar la interrupción de los combates, pero muchas de las operaciones, y ahora aparecen operaciones prácticamente a lo largo de todo el frente, sí aparece por delante campo abierto, territorio abierto, y durante las próximas 4 semanas Rusia realizará un esfuerzo contrarreloj por conquistar esos territorios para alcanzar, ¿sí? Para conquistar esos territorios y aparecer a la vera de las ciudades o de los centros urbanos, de manera de no establecer una interrupción como producto de la Rasputitsa de aquí a más o menos 3, 4, 5 semanas. Así que muy atentos. Lo vamos a ir presentando, lo vamos a presentar todo esto con el correr de los días, pero muy atentos a esta fase final de este momento de la contraofensiva rusa local a lo largo de todo el frente. Pero bueno, sin abandonar el punto de análisis, el foco de análisis de nuestro día de hoy y de este artículo, esto del cambio de abandonar los objetivos de conquista, de reconquista de territorios hacia una estrategia defensiva, no responden a la voluntad natural de la OTAN, de la Unión Europea o de Ucrania, sino a estos avances efectivamente de los rusos todos los días. ¿Sí? Algunos espectaculares, otros mucho menos grandilocuentes, pero permanentes. ¿Sí? El plan emergente es un cambio radical con respecto al año pasado, cuando Estados Unidos y sus ejércitos aliados llevaron rápidamente entrenamiento y equipo sofisticado a Kiev con la esperanza de poder hacer retroceder rápidamente a las fuerzas rusas que ocupan el este y el sur de Ucrania.
Ese esfuerzo fracasó, en gran medida en los campos minados fuertemente fortificados y las trincheras de primera línea de Rusia. ¿Sí? Bueno, aquí el reconocimiento, una vez más, del fracaso de la contraofensiva. Un reconocimiento un poquito deshonesto, lo podríamos llamar. Un poquito deshonesto porque efectivamente las minas representaron una parte importante del asunto, las trincheras, las trampas antitanques, los dientes de dragón, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, el fracaso de la contraofensiva respondió a su deficiente planificación en cuanto a la falta de apoyo aéreo y además de eso, la inferioridad de la artillería ucraniana. Entonces, sí, claro, los rusos realizaron una defensa excelente de su territorio, pero aquí aventuro una idea, aun si los rusos no hubieran realizado una buena defensa, una excelente defensa de su territorio, quizás la contraofensiva hubiera presentado el mismo resultado porque desde el momento uno, desde el inicio, parecía condenada al fracaso, parecía mal planificada, ya de por sí, naturalmente, por el hecho de que Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania, aún con el apoyo de la OTAN, carecen de eh, el poderío de las Fuerzas Armadas rusas, eso desde el inicio, naturalmente, pero más en lo técnico, más en cuanto a la operación en sí, ninguna operación militar moderna de avance aparece completamente descubierta, carente de apoyo aéreo, y menos contra Rusia, una de las grandes fuerzas aéreas, una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, si no la primera. Vamos a posicionarla como la segunda después de Estados Unidos, aunque después de esta guerra todos los posicionan, los rankings, las caracterizaciones de poderío militar aparecen en cuestión, ¿sí? En cuestión, sin lugar a dudas, y quizás Rusia no represente la segunda potencia mundial, sino incluso quizás la primera. Bueno, discutible eso, pero ninguna operación militar, y menos aún contra Rusia, puede realizar avances sin apoyo aéreo. Por ende, las trincheras, las minas, la excelente planificación de la defensa rusa en el territorio, naturalmente coadyuvaron a la derrota, sin dudas, pero por sobre todas las cosas los machacaron por el aire, ¿sí? Con la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, con los drones, con la artillería, así que deberían realizar un reconocimiento de eso, no solamente de el muy buen trabajo defensivo de Rusia, sino el desastre ofensivo de los planificadores de la OTAN. Ojo, ¿sí? Porque ahora Poncio Pilatos quieren abandonar las responsabilidades. Esos muertos aparecen en las cuentas, en la cuenta de los planificadores de la OTAN y de Ucrania, naturalmente, también, ¿sí? Bueno, un poco más de este artículo. La idea ahora es posicionar a Ucrania para que mantenga su posición en el campo de batalla por ahora, pero colocarla en una trayectoria diferente para ser mucho más fuerte para fines de 2024 y llevarla a un camino más sostenible, dijo un alto funcionario, uno de varios que describieron la formulación de políticas internas bajo condición de anonimato. Claro, más sostenible. Eh, Sostenible, esa palabrita tan utilizada en las políticas del desarrollo, el desarrollo sostenible. Bueno, sí, muy sostenible el futuro de un país en una guerra con una movilización prácticamente total contra una potencia como Rusia con avances cotidianos. Muy sostenible la situación, pero bueno. Ay, Dios santo. Posicionarla en una situación mucho más fuerte para finales de 2024. Bueno, si para finales de 2024 no desapareció Ucrania, ¿no? Eso deberíamos recordarlo como aclaración. Ahí, naturalmente, una vez más, el reconocimiento de la situación deplorable de Ucrania ahora. Por eso la fantasía esta, la nueva promesa de fines de 2024, un delirio.
La planificación estadounidense es parte de un esfuerzo multilateral de casi 3 docenas de países que respaldan a Ucrania para prometer apoyo económico y de seguridad a largo plazo, ambos por necesidad, dado los decepcionantes resultados de la contraofensiva del año pasado y la convicción de que un esfuerzo similar este año probablemente traerá el mismo resultado y como una demostración de la determinación duradera del presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, ahí el reconocimiento de que Putin no capitula fácilmente, bueno, y de el hecho de que otra nueva contraofensiva generaría los mismos resultados, ¿sí? Una vez más, aquí ellos, siempre vivos, los propagandistas de los Estados Unidos, eh, en su momento presentaban a Rusia como un país prácticamente como un Estado fallido, a sus Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas eh, prácticamente colapsadas, en estado de desintegración. Ahora, tras la derrota, las presentan como, uy, qué buena la defensa rusa. Y sí, todo eso es cierto, pero una vez más, debería realizar el reconocimiento del desastre de la planificación de la contraofensiva, ¿sí? Cada uno está preparando un documento que describe sus compromisos específicos que abarcarán hasta una década en el futuro. Cada uno de estos países implicados en la elaboración de este nuevo plan, ¿sí? Gran Bretaña hizo público la semana pasada su acuerdo de 10 años con Ucrania, firmado por el primer ministro Rishi Sunak y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. Describió las contribuciones a seguridad marítima, aire, defensa aérea, artillería y blindados, así como el apoyo fiscal y el acceso a su sector financiero. Se espera que Francia sea la siguiente con una próxima visita a Ucrania al presidente Macron. Bueno, esto acá en realidad es toda una mentira, porque recuerden que ese acuerdo de seguridad firmado por Rishi Sunak y por Volodymyr Zelensky básicamente no establecía nada nuevo y simplemente determinó lineamientos a futuro tras la finalización de la guerra. Generaron un acuerdo de seguridad divulgado en todos los medios como el apoyo, una demostración del apoyo británico a Ucrania, cuando en realidad generaron un documento vacío, ficcional prácticamente, de cara al futuro después de la guerra, algo así como Reino Unido patrocinará a Ucrania tras el final de la guerra. Bueno, sí, tras el final de la guerra quizás haya desaparecido Ucrania directamente, así que una estupidez. Este documento aquí lo presentan como algo elaborado por los distintos miembros de la OTAN, el documento para el nuevo plan de Estados Unidos respecto a Ucrania lo generan los halcones estadounidenses exclusivamente. Quizás pueda participar por ahí alguna voz británica, pero no más que eso. Así que esto de que cada país va a presentar sus lineamientos representa una ficción, así como la idea de una OTAN igualitaria en la cual todos los miembros participan en igualdad de condiciones con una voz y un voto también representa una ficción. ¿Quién capitanea la OTAN? No, ustedes demoledores y demoledoras ya están conscientes de esto desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos. Pero el éxito de la estrategia depende casi por completo de Estados Unidos. Bueno, acá reconocido. Bien, con diferencia, el mayor donante de dinero y de equipos de Ucrania y coordinador del esfuerzo multilateral. Esta primavera, la administración espera publicar su propio compromiso de 10 años, que ahora está compilando el Departamento de Estado con la bendición de la Casa Blanca, suponiendo que la solicitud de 61 mil millones de dólares del presidente Biden para el financiamiento suplementario para Ucrania sea aprobada por un Congreso recalcitrante. Bueno, primera premisa equivocada. Por cierto, entre las muchas noticias de esta semana pasada apareció la de la rebelión de Texas en Estados Unidos, nada más y nada menos, y la amenaza de Biden contra Texas para que el gobierno de Texas rectificara y la Guardia Nacional de Texas, con todo su orgullo texano, los Rangers de Texas, lo recuerdan a Chuck Norris, ¿no? En aquella serie, Walker, Texas Ranger, una cosa así. Bueno, para que abandonaran la frontera, porque Texas determinó que aparecen
en un estado de indefensión, que aparece en un estado de invasión, de guerra prácticamente, delirio, una invasión de migrantes. Bueno, pero esa la justificación, y a partir de esa justificación determinó comenzar a realizar el patrullaje y el control de las fronteras con su propia Guardia Nacional, en lugar de con las tropas, los efectivos de las fuerzas federales, las fuerzas del Estado Nacional, lo cual representa un desafío prácticamente armado contra el gobierno central de Biden por parte del gobernador de Texas. Así que esto de la idea de que van a convalidar tarde o temprano los 61.000 millones de dólares los republicanos, estos 61.000 millones de dólares solicitados por el gobierno de Biden al Congreso, de ningún modo abandonen esa idea. Antes de eso comienza una guerra civil en Estados Unidos entre Texas y el gobierno federal de Biden. Por cierto, la gran mayoría de las provincias de los estados estadounidenses acompañó el planteo de Texas, así que peor aún. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? La idea de un nuevo plan del gobierno a partir de la aprobación de estos 61.000 millones de dólares adicionales. Definitivamente el liderazgo y el compromiso de Estados Unidos a largo plazo, pero también en esta fase tan importante, son primordiales. Definitivamente el liderazgo y el compromiso de Estados Unidos a largo plazo, pero también en esta fase tan importante, son primordiales, dijo un alto funcionario europeo. El suplemento es imprescindible para continuar. Suplemento llaman a estos 61.000 millones de dólares, ¿no? No solo sobre el terreno, sino como muestra de la determinación occidental, para hacerle entender a Putin que no ganará. Ya ahora la cuestión es, comenzaron la guerra con la defensa con la idea de la defensa de la libertad, de los valores occidentales, de la democracia. Ahora simplemente el foco aparece en que Putin no aparezca como el gran ganador de esto, y en términos militares, tarde o temprano va a aparecer como el gran ganador militar de esto, si no aparece ya. Naturalmente, la negociación entre Rusia y la OTAN, no entre Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN determinará, a fin de cuentas, los verdaderos ganadores y perdedores de este conflicto, aunque seguramente ahí también Rusia aparezca como uno de los ganadores, Europa como uno de los perdedores, Ucrania como el mayor perdedor de todos, naturalmente, y los Estados Unidos, según la negociación llevada a cabo, muy probablemente por Trump, ¿sí? De aquí a poco. No sobreviviríamos sin el apoyo de Estados Unidos, es un hecho real, dijo Zelensky en una entrevista televisiva la semana pasada. Efectivamente, aquí la presentamos, esa entrevista, la entrevista de las confesiones a la televisión británica. Así que mucho de los distintos países con sus propios documentos a futuro, pero acá la batuta aparece en las manos de Estados Unidos y ellos van a determinar este nuevo plan. Aquí algunas de las características de este nuevo plan. Y por favor, prohibidas las carcajadas de su lado, demoledores y demoledoras, porque presenta algunas cosas verdaderamente desopilantes por lo delirantes. Según funcionarios estadounidenses, el documento estadounidense garantizará el apoyo a operaciones militares de corto plazo, así como también construirá una futura fuerza militar ucraniana que pueda disuadir la agresión rusa. Incluirá promesas y programas específicos para ayudar a proteger, reconstituir y expandir la base industrial y exportadora de Ucrania y ayudar al país con las reformas políticas necesarias para una integración total en las instituciones occidentales. Todavía esta cantinela de que un país en guerra y bombardeado todas las semanas con 100 misiles de crucero y docenas de misiles hipersónicos, todavía esta cantinela de que en ese contexto un país puede generar un tejido industrial, una economía floreciente para su relacionamiento con Occidente, un delirio. El apretar de un botón y cualquier empresa en construcción o cualquier empresa floreciente desaparece, ¿sí? Desaparece debajo de un misil Iskander o de un misil Kinzhal o de uno de los tantos misiles del arsenal ruso. No es casualidad, dijo un funcionario estadounidense, que la esperanza es que la promesa a largo plazo
suponiendo nuevamente la aceptación del Congreso, también prepare la ayuda para el futuro para Ucrania, contra la posibilidad de que el expresidente Donald Trump gane su candidatura a la reelección. Bueno, aquí ya el reconocimiento de que según todas las encuestas y todos los estudios de opinión, en poco tiempo más, muy probablemente Trump reconquiste la presidencia y comiencen los problemas para los promotores de la continuidad del conflicto en Ucrania en los Estados Unidos. Por ende, esta idea de generar un plan blindado contra la llegada de Trump al gobierno, una estupidez, porque recordemos que Estados Unidos presenta un sistema de gobierno presidencialista, con lo cual si el presidente determina el final de una guerra, el Estado estadounidense, si el Estado básicamente responde a las órdenes del jefe de Estado, el presidente, y por ende ni el Congreso, ni la Corte Suprema, ni el Poder Judicial, ni ningún plan previo con aprobación del Congreso o de cualquier otra institución aparece incólume frente a las órdenes del presidente. El presidente determina y el país acompaña esa orden. Eso así en todos los países y más en los países presidencialistas como los Estados Unidos. Así que esto del blindaje contra Trump, una estupidez. En lugar de los duelos de artillería masivos que dominaron gran parte de los combates en la segunda mitad de 2022 y gran parte de 2023, la esperanza de Occidente para 2024 es que Ucrania evite perder más territorio que la quinta parte del país ahora ocupada por Rusia. Va presentando las características de este plan. Primero, el blindaje contra Trump, ¿sí? Con el reconocimiento de la victoria de Trump de aquí a poco. Ahora, esto de el apoyo militar en determinadas áreas. Además, los gobiernos occidentales quieren que Kiev se concentre en tácticas en las que sus fuerzas han tenido mayor éxito recientemente. Disparos a mayor distancia, incluso con misiles de crucero franceses cuya entrega se ha prometido en los próximos meses. Frenar la flota rusa del Mar Negro para proteger el tránsito naval desde los puertos de Ucrania e inmovilizar a las fuerzas rusas dentro de Crimea con ataques con misiles y sabotajes de operaciones especiales. Bueno, traducción de esto. Por un lado, más provisión de misiles de mediano alcance, como los Storm Shadow, o Storm Shadow lo llaman los británicos, los franceses lo llaman, no recuerdo ahora exactamente el nombre del mismo misil fabricado por la industria Matra francesa. Más entrega de estos misiles de mediano alcance para el ataque en profundidad, con provocaciones permanentes, incluso hacia territorio ruso. Eso por un lado como plan de este nuevo, como punto de este nuevo plan. Después, más drones, por sobre todas las cosas, marítimos para la batalla en el Mar Negro. Recordemos que estos drones representan una amenaza muy grande para los grandes navíos militares, algo surgido de la aparición de los drones en esta guerra. En todo el mundo, las fuerzas, las marinas de todos los países del mundo en este momento aparecen en problemas debido al altísimo costo de los buques de guerra, tanto de los rusos como de los estadounidenses, por ejemplo, en el Mar Rojo y en las adyacencias de Yemen, frente a los drones de muy bajo costo y por ende la posibilidad de ataques masivos sobresaturando las defensas de los buques de guerra, así que ese otro de los objetivos militares. Y en tercer lugar, esto de inmovilizar las fuerzas rusas dentro de Crimea con ataques, con misiles y sabotajes de operaciones especiales. Básicamente ahí, eso para mí, por lo menos esta es mi interpretación, eso representa un eufemismo de atentados terroristas. Y fueron perpetrados atentados terroristas en muchos lugares de Rusia, incluso en la capital, con el beneplácito de Occidente, increíblemente, sin la condena. Atentados terroristas en el sentido de una bomba puesta contra un bloguero.
o un atentado en un café contra la hija de un filósofo, contra Dugina. ¿Sí? Así que esa es la continuidad, mamita. Zelensky insiste en que Ucrania siga a la ofensiva. Los planes para 2024 no son solo defensa, dijo en un discurso reciente en video. Queremos que nuestro país conserve la iniciativa, no el enemigo. Pero, bueno, palabras vacías, palabras al viento. Y aquí mismo, Washington Post mismo responde a estas palabras vacías con lo siguiente. Pero los responsables políticos estadounidenses que se reunieron recientemente con él en privado dicen que Zelensky tiene dudas sobre cuán ambicioso debe ser el próximo año, sin claridad sobre la ayuda estadounidense. Y claro, ¿cómo no van a aparecer dudas? De hecho, en la última entrevista de Zelensky a la televisión para el Canal 4 británico, él mismo presentaba esta idea de sin el apoyo de Estados Unidos aparecemos perdidos, sin el apoyo militar como económico de Estados Unidos aparecemos perdidos, así que o nos ayudan o adiós muchachos. Incluso aquellos que creen que Ucrania podría eventualmente derrotar a Rusia admiten que el año 2024 será difícil y peligroso. Lo más probable es que no haya grandes ganancias territoriales, dijo en una entrevista al presidente letón Edgar Rinkevich. La única estrategia es llevar todo lo que sea posible a Ucrania para ayudarlos, en primer lugar, a defender sus propias ciudades y, en segundo lugar, ayudarlos simplemente a no perder terreno. Bueno, acá la confesión del presidente letón, antirruso por demás, de la situación exclusivamente de defensa de Ucrania en este momento. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más en este extenso reporte del Washington Post con los planes? Me acompañan hasta acá, demoledores y demoledoras, ¿no? Interesante este reporte. Aquí algunas características más. Los formuladores de políticas estadounidenses dicen que esperan que la guerra eventualmente termine mediante negociaciones, pero también que no creen que Putin se tome en serio las conversaciones este año, en parte porque mantiene la esperanza de que Trump recupere la presidencia en noviembre y reduzca el apoyo a Kiev. Cierto ese punto, pero cierto también que ¿para qué acelerar las negociaciones de parte de Rusia cuando realizan avances cotidianos? Ningún sentido. Esto lo presentamos hace algunas semanas en una transmisión en vivo, respondiendo a la pregunta de ¿por qué no acelera Putin militarmente en este momento cuando podría? Bueno, esta es una de las razones. La futura victoria electoral de Trump, un panorama político distinto, pero también naturalmente la situación beneficiosa en términos militares del presente para Rusia, ¿no? Trump, que durante mucho tiempo ha promocionado una relación especial con Putin, dijo hace meses que si regresa a la Casa Blanca tendrá esta guerra resuelta en un día, 24 horas. Zelensky, en la entrevista televisiva de la semana pasada, calificó esa afirmación de muy peligrosa e invitó a Trump a Kiev para compartir cualquier plan que pudiera tener. Recordemos, aquella entrevista presentada aquí en el canal, básicamente realizaba una invitación obligado de alguna manera por el periodista encargado de la entrevista. ¿Por qué no realiza una invitación a Trump aquí en vivo? Y Zelensky, bueno, sí, invitado Trump a Ucrania, pero Trump va a responder a esa invitación, va a responder con una volea, ¿sí? Y un home run, ¿no? Afuera del estadio. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay solución milagrosa para armar Ucrania. El documento estadounidense, según funcionarios estadounidenses estrechamente involucrados en la planificación, se está redactando teniendo en cuenta 4 fases. Atención a este delirio. Luchar, construir, recuperarse y reformar. Lo que se necesita más inmediatamente para la fase de lucha es munición de artillería, algo de reemplazo de vehículos perdidos en la contraofensiva, muchos más drones, dijo Eric Ciaramella, ex analista de inteligencia de la CIA y ahora miembro de alto rango en Rusia y Eurasia del Carnegie Endowment for International Peace, que ha consultado con funcionarios de la administración. Este es uno de los think tanks más cercanos a la Casa Blanca en
en cuanto a cuestiones militares. Mucha guerra electrónica y tecnología contra drones, donde los rusos han logrado una ventaja. Necesitan más sistemas de defensa aérea para cubrir más ciudades. Bueno, traducción de esto. Por un lado, necesaria mucha más munición de artillería, muchas más municiones de 155 milímetros, lo cual, por más que realicen inversiones, por más que desembolsen, podrían realizar inversiones mil millonarias y de hecho deberían realizar inversiones mil millonarias si quieren maximizar la producción de proyectiles de 155 milímetros. A pesar de ello, no las van a poder generar a tiempo porque una inversión industrial presenta naturalmente un tiempo de desarrollo necesario. Uno no puede generar una planta para la producción de artículos de manufacturas de la noche a la mañana. Debe primero realizar la inversión, después naturalmente comenzar con la construcción, después establecer las máquinas, después adoctrinar a los trabajadores y así recién comenzar a generar cualquier mercancía industrial, cualquier manufactura, mucho más un proyectil de 155 milímetros. Así que sí, necesidad de munición, sí, pero posibilidad de producción, no. Falso. Recuerden la promesa de la Unión Europea de la entrega de 1 millón de proyectiles a Ucrania. Pudieron con la entrega de 300.000 proyectiles y con la lengua afuera. ¿Sí? Eso con toda la producción, más con la utilización de los arsenales europeos, con lo cual Europa ahora prácticamente carece de proyectiles para la defensa propia. Otra locura de los europeos en este arrebato de Ucrania, 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 Rusia mala, Rusia mala, Rusia mala, todos los proyectiles de los arsenales entregados, toda la producción y así pudieron contabilizar 300.000. Una vez más, habían presentado la promesa de 1 millón. ¿Y cuánto quería Zaluzhny, el máximo comandante de las fuerzas armadas ucranianas? 7 millones. Así que ni con la promesa de 1 millón habría alcanzado. Delirios, sí. Así que necesaria munición de artillería, sí. Posible la producción en masa en el corto plazo, no de ningún modo. Número 1. Bueno, algunos vehículos perdidos en la contraofensiva, bueno, eso quizás sí reemplazable, y no algunos, sino muchos. Muchos más drones, sí pueden generar más drones, pero no a la velocidad de Rusia. Y más abajo, aquí esto de mucha guerra electrónica y tecnología contra drones, donde los rusos han logrado una ventaja. Acá el reconocimiento de la enorme ventaja de la guerra electrónica rusa, ¿sí? Frente a la cual tampoco pueden de la noche a la mañana generar contramedidas y una equiparación de las tecnologías militares. Cuando un país aparece a la vanguardia de un desarrollo tecnológico militar en este caso, bueno, eso responde a años de investigación, años de inversión, años de desarrollo, años de formación de los trabajadores, los trabajadores en el sentido de los obreros, pero así también de los ingenieros, de los desarrolladores de toda esa tecnología, con lo cual pueden querer muy rápido la equiparación de la guerra electrónica occidental contra la guerra electrónica rusa, pero no van a poder de la noche a la mañana, sino después de años, por no llamarlo décadas, ¿sí? De la misma manera en la cual difícilmente podría Estados Unidos establecer los desarrollos tecnológicos necesarios para generar misiles hipersónicos de la noche a la mañana. No, todavía no comenzaron más con la producción en serie de ninguno de ellos, solo aparecen en fases de desarrollo, como tampoco pueden contra la tecnología 5G china o la computación cuántica china o, bueno, muchas otras cosas, como así también Estados Unidos también en algunos sectores de la economía presenta ventajas comparativas desarrolladas a lo largo de años y ni siquiera China todavía puede alcanzarlos. Sí, aparecen cada vez más cerca, pero por ejemplo, en cuanto a la producción de
de chips, de semiconductores de 4 nanómetros, 3 nanómetros y cada vez más la tendencia hacia incluso 2 nanómetros, bueno, todavía ahí las empresas taiwanesas ligadas a Estados Unidos presentan una ventaja con respecto a China. Los chinos ya pudieron hasta 7 seguro y quizás bastante más, hasta 7 nanómetros. Pero claro, eso con el desarrollo de años, ¿sí? Con el trabajo y la inversión de muchísima gente. Así que todos estos pedidos, si bien quizás certeros en cuanto a la necesidad de todas estas cosas, aún así imposibles, ¿sí? Aunque Ucrania todavía espera ansiosamente la entrega prometida de aviones de combate y más vehículos blindados este año, se trata de sistemas costosos con puntos únicos de falla, dijo Chiaramella. Creo que los ucranianos están dando cuenta de que no existe una solución milagrosa después de haber visto un tanque de $1.000.000 destruido por una mina de $10.000 durante la contraofensiva. ¡Qué sorpresa! Bueno, ahora de repente las armas milagrosas desaparecieron. Después de 2 años de machacar con las armas milagrosas, y para cómo presentaban al F-16 como arma milagrosa, un avión de los años, desarrollado en los años 70, muchachos, el F-16, arma milagrosa, por favor. Bueno, ahora de repente ya abandonan la esperanza en cualquier arma milagrosa. Las armas, rara vez un arma presenta características tan contundentes que genera un cambio en sí mismo en una guerra y ¿no? Determina un cambio milagroso en la guerra. Eso en realidad responde más a la desesperación que otra cosa, y de hecho el concepto de arma milagrosa en alemán Wunderwaffe, ¿cuándo apareció? Con Hitler, con el nazismo en la parte final, cuando ya Alemania parecía perdida y comenzó la experimentación con armas de vanguardia, pero sin posibilidad real de la producción masiva de esas armas, como una forma de rectificar el rumbo hacia irrefrenable hacia la derrota de la Alemania nazi. Efectivamente, en ese tiempo, en ese momento, generaron algunos desarrollos maravillosos los ingenieros alemanes, como por ejemplo los primeros aviones a reactor, ¿sí? Los primeros aviones con turbinas modernas los generaron ahí, pero claro, como prototipos, ¿no? Sin el tiempo para su perfeccionamiento, su puesta en producción y después su producción en masa, ¿sí? Así que basta de armas milagrosas, basta de pérdida de tanques de $1.000.000 con minas de $10.000. Ahora comienza esto, la fase de todo eso hasta acá presentaba las necesidades de para la fase de lucha. Recuerden una vez más las 4 fases de este plan delirante: luchar, construir, recuperarse y reformar. Ahora comienza lo de construcción. La fase de construcción de la estrategia se centra en promesas para la futura fuerza de seguridad de Ucrania en tierra, mar y aire, para que los ucranianos puedan ver lo que están obteniendo de la comunidad global durante un periodo de 10 años. Y saldremos de 2024 con una hoja de ruta hacia un ejército altamente disuasivo, dijo el primer alto funcionario de la administración. Al mismo tiempo, parte del dinero suplementario solicitado está destinado a desarrollar la base industrial de Ucrania para la producción de armas que, junto con los aumentos de Estados Unidos y sus aliados, pueda al menos seguir al ritmo de la producción rusa. Bueno, acá al menos el reconocimiento del ritmo superior de la producción militar rusa, pero esta idea de que de que Ucrania, a partir de este plan de construcción de sus fuerzas armadas, va a poder generar una fuerza armada de disuasión en la frontera con Rusia, si precisamente por eso comenzó la guerra, porque Rusia rechazó el avance imperialista de la OTAN hacia el este porque representaba un peligro real para su seguridad nacional, para su existencia. Así que, si comenzó por eso la guerra, ¿cómo va a convalidar Rusia esto? ¿Sí? Bueno, sí, acuerdo de paz y que ahora Ucrania genera una fuerza armada fuertemente disuasiva y fuertemente con muchísima potencia. No, de ningún modo. No lo va a convalidar Rusia. Los rusos van a determinar que las fuerzas armadas ucranianas, en el caso de que puedan presentar fuerzas armadas, puede que también determinen en la negociación que Ucrania carezca de fuerzas armadas directamente. Bueno, por sobre todas las cosas van a aparecer las fuerzas armadas
subordinadas a las buenas relaciones con Rusia, las Fuerzas Armadas ucranianas a las buenas relaciones con Rusia. De lo contrario, los rusos no lo van a convalidar, ¿sí? Bien, el plan incluye también defensa aérea adicional para crear burbujas protectoras alrededor de las ciudades ucranianas más allá de Kiev y Odessa y permitir que partes clave de la economía y las exportaciones de Ucrania, incluidos el acero y la agricultura, se recuperen. El otoño pasado, Biden nombró a la exsecretario de Comercio Penny Pritzker como enviada de Estados Unidos para liderar un esfuerzo para reconstruir la economía de Ucrania y movilizar la inversión pública y privada. ¡Ja, ja! Bueno, el acero, las grandes factorías de acero y las minas necesarias para el mineral de hierro del acero, todo eso aparece en los territorios conquistados por Rusia. La agricultura en gran medida también, ¿sí? La zona más productiva de la agricultura, recuérdenla, aparece al oeste de Ucrania. Todo eso ya tomado por Rusia, no lo va a abandonar. Así que delirio nuevamente. Atraer la inversión extranjera a Ucrania también requerirá esfuerzos adicionales para frenar la corrupción, reconocen funcionarios estadounidenses. Zelensky ha tomado algunas medidas, incluido el despido y en algunos casos el arresto de funcionarios y jueces de adquisiciones militares supuestamente corruptas. La Unión Europea ha exigido otras iniciativas mientras considera una eventual membresía de Ucrania en la Unión Europea. Sí, algunas medidas tomadas por Zelensky, efectivamente, como la compra de mansiones en distintos lugares del mundo, ¿no? Para él y su familia. Bueno, nada nuevo lo de la corrupción en Ucrania, en gran medida en los países derivados de la disolución de la Unión Soviética están caracterizados por altos niveles de corrupción, Ucrania el que más, y bueno, no va a desaparecer eso por la presión estadounidense o el pedido de los estadounidenses de no se roben la plata, muchachos. Bueno, pavas. Pero a medida que continúan las conversaciones y la planificación para el futuro, no todos los partidarios de Ucrania creen que este es el momento adecuado para dejar de centrarse en enviar a Ucrania lo necesario para enfrentar a los rusos de manera más rápida y decisiva posible en el campo de batalla este año. Cualquiera que sea la estrategia que utilices, necesitas todas las armas que puedas imaginar, dijo el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, durante una visita la semana pasada para presionar a los legisladores republicanos para que aprobaran la financiación de Ucrania. No se puede ganar una guerra aplicando un enfoque gradual, afirmó. Hay que sorprender y abrumar a tu adversario. Sí, y los republicanos, los legisladores republicanos, presenciando esta arenga de Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN, reaccionaron con una carcajada, ¿no? Como si las palabras de un títere de los Estados Unidos, como el secretario general de la OTAN, y recuerdo a Rasmussen, a propósito de títeres, como uno eh, muy leguleyo en ese sentido, muy sometido a los dictámenes de los Estados Unidos, bueno, que de repente un extranjero, títere de los Estados Unidos, quiera acicatear a los legisladores estadounidenses republicanos para la aprobación en territorio estadounidense, ¿no? Para la aprobación de este paquete debe haber generado risas entre los legisladores republicanos, lo deben haber llamado al costado, che, acá los jefes nosotros determinamos tu discurso, ¿qué querés presentar acá? Eh, Demandas, exigencias, no, querido, vos ahí porque nosotros establecimos ahí, nada más y nada menos que eso. Bueno, demoledores y demoledoras, mamita, estos los nuevos planes, o el nuevo plan de Ucrania para el nuevo plan de Estados Unidos para Ucrania, una abierta traición de Biden a Zelensky, Zelensky ya cada vez más solo, ya lo abandonó Estados Unidos, en gran medida la Unión Europea también, muchos de los países europeos también, si no en términos públicos, por lo menos en privado. Recuerden esa conversación telefónica, esa llamada en broma de estos humoristas rusos a Meloni, ¿sí? a la primera ministra italiana, en la cual supuestamente llamaban unos diplomáticos
africanos y querían un reporte, una situación, un reporte de la situación en Ucrania, y Meloni, en confianza, desconociendo que en realidad realizaban una llamada en broma, bueno, respondió al llamado, y todo eso aparece grabado y ahí publicado en YouTube también, respondió que la situación de Ucrania parecía insostenible, que ya habían comenzado dentro de la OTAN las charlas para una negociación y abandonar la locura de la guerra, porque ni Estados Unidos ni Europa querían ya más el envío de dinero y de armas a Ucrania. Así que esa la situación de Zelensky, lo van abandonando cada vez más todos sus amigos del pasado, cada vez más también lo abandona la opinión pública en Ucrania, su poder responde básicamente al autoritarismo, sí, a un régimen autocrático abiertamente, y por otro lado cada vez van apareciendo más enemigos internos, no solamente Zaluzhny, sino muchos otros sectores de la política ucraniana, conscientes del desastre de este curso de acción tomado por el gobierno de Zelensky, ¿sí? Bueno, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, naturalmente con la suscripción también, si nos quieren ayudar con la consolidación de nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política 2.0, nuestro canal alternativo de comunicación, por favor, realicen un clic. En la descripción aparece el enlace al canal alternativo, al canal secundario, nuestro canal de respaldo, y realicen clic en suscribirse ahí también. Si nos pueden ayudar con una membresía o a través de PayPal, bienvenido. De lo contrario, nosotros felices con ustedes ahí solamente. Comenzamos hoy la primera transmisión en Twitch, así que a partir de ahora no solo a través de Rumble, Facebook e Instagram, sino que también nos pueden acompañar a través de Twitch para quien quiera presenciar nuestras transmisiones desde esa otra plataforma. La semana próxima recomenzamos las transmisiones como de costumbre, con todo, prácticamente todos los días, con análisis e información de todos los conflictos geopolíticos y geoeconómicos globales en un año como este, con novedades todos los días, ¿sí? Dicho esto, mis queridos demoledores y demoledoras, mis saludos para todos ustedes. Un agradecimiento, como siempre, a Beatriz Pulido por la moderación del chat, y hasta la próxima. Chau desde el Eje Cafetero en Colombia. Chau, chau.